Mucho antes de que los Skywalker jodieran la galaxia, antes del Imperio, antes de que alguien escuchara a la Primera Orden, la galaxia vivía en su momento más bonito y más peligroso, la Alta República. Todo parecía funcionar. La República se expandía tranquila. El Senado hablaba más de acuerdos que de guerras, y los Jedi eran leyendas vivas, guardianes que parecían incapaces de fallar. La gente común dormía tranquila, creyendo que nada malo podía pasar. Error clásico, porque cuando el universo decide cagarte la fiesta, lo hace sin aviso y sin piedad. En el sistema agrícola de Hetzal, lleno de campos, lunas cultivadas y gente que solo quería vivir en paz, el hiperespacio se rompió como vidrio barato. Una nave se hizo pedazos al salir, y esos fragmentos no quedaron flotando como chatarra inútil, salieron disparados a velocidades absurdas, convertidos en proyectiles invisibles, cruzando el sistema. No era un ataque tradicional, no había flotas enemigas ni banderas. Era algo peor, muerte sin intención, sin rostro, sin freno. En el centro del caos, el ministro Zefren Ekka entendió la verdad antes que muchos. No había defensa posible. Los recortes habían dejado al sistema en pelotas. Cuando los técnicos proyectaron el mapa completo y se vieron cientos de trayectorias de impacto marcadas en rojo, Ekka dio la orden más dura y más honesta que podía dar: evacuación total. No había tiempo para debates o actos heroicos. Sabía que no todos se salvarían, pero quedarse quietos era una cagada imperdonable. El mensaje se transmitió por todos los canales. No había lugar seguro. Huyan como puedan. El resultado fue pánico puro. Espaciopuertos colapsados, precios inflados, peleas, familias separadas. Un comerciante intentó hacer lo correcto. Cargó su vieja nave con 500 personas y los motores explotaron al despegar. Esperanza convertida en fuego. Cuando todo parecía perdido, una voz atravesó el caos como un ancla. La maestra Jedi, Avar Kriss, anunciando que la ayuda venía en camino. El tercer horizonte llegó al sistema, soltando vectores Jedi y vigalargas de rescate en todas direcciones. Avar Kriss no dio discursos épicos, se quitó la capa, cerró los ojos y se conectó con la fuerza. No era una batalla de sables, era una guerra contra el caos mismo. En Hetzal Prime, Bel Sectifar volaba su vector pegado al asiento, siguiendo a su maestro, Loden Rextorn, que pilotaba como si la gravedad fuera opcional. Loden le lanzó el entrenamiento más cruel posible: elegir a quién salvar en medio del apocalipsis. Bel se abrió a la fuerza y sintió miedo, pánico, millones de voces gritando, y una injusticia que hervía. Una mansión fortificada, una nave privada y una multitud afuera condenada a morir. Los ricos escapando, los demás que se jodan. Loden y Bel no aterrizaron, saltaron al vacío, porque claro, así enseñaba Greatstorm. Frente a la multitud, los Jedi caminaron como símbolos vivientes. Cuando los guardias apuntaron, Loden respondió con calma peligrosa. No necesitaba levantar el sable. La fuerza ya estaba presionando el ambiente como una tormenta a punto de estallar. En la órbita, el capitán Bright del Aurora 9 enfrentaba otra pesadilla. Un fragmento iba directo a una estación solar con 7 tripulantes atrapados. Los misiles fallaron uno por uno. La estación quedó destrozada. Bright decidió acoplar igual, porque la República no abandona. Rescataron sobrevivientes entre fuego y humo, mientras el reactor amenazaba con volar todo al carajo. Todos somos la República, dijo Bright, y nadie se rajó. Sobre la luna frutada, la situación era todavía más jodida. Un objeto gigantesco iba a borrar 4.000 millones de vidas. El plan inicial era destruirlo, hasta que Burryaga, el Padawan Wookiee, sintió algo raro. No era un meteorito, era una nave, lleno de gente viva. Matar a miles para salvar a miles de millones. La fuerza no daba respuestas fáciles. Avar Kriss, desde el tercer horizonte, amplió su percepción y confirmó la verdad. Muchas anomalías eran fragmentos de naves civiles, víctimas, no armas. La misión cambió en seco. Ya no era solo evitar impactos, era rescatar imposibles, abordar objetivos viajando casi a la velocidad de la luz. Nadie protestó, nadie se bajó. En Afrutada, Josh Adren, capitán de la Aurora 3, improvisó un plan de locos: magnetoabrazaderas, cables de seda egariana y Jedi empujando con la fuerza para frenar un proyectil condenado. Un 1% de reducción de velocidad podía salvarlo todo. Los Jedi se proyectaron alrededor del compartimiento de pasajeros, sintiendo cada vida aterrada dentro. Tiraron con todo lo que tenían. El metal chillaba, los cables se tensaban, los retropropulsores rugían como bestias. Contra toda lógica, la velocidad cayó, el módulo se detuvo. Vidas salvadas, por ahora. De vuelta en Hetzal Prime, el infierno estalló cuando saqueadores armados intentaron aprovechar el caos.
Bell y Loden encendieron los sables. Blasters, explosiones, granadas desviadas en el aire. Bell sintió la muerte cuando algunos cayeron. Loden, con la fuerza, levantó a los últimos saqueadores y los dejó caer como sacos de carne, vivos, pero inútiles. Luego abrió la mansión como si fuera de cartón. Los refugiados entraron corriendo hacia la nave privada. Los guardias tiraron las armas. No hubo discursos, solo gente salvándose. Mientras tanto, Ava Chris seguía escuchando ese silencio extraño en la fuerza. Algo no cuadraba. Investigó una anomalía que todos daban por resuelta. Caería en el sol. Fin del problema. No. Era un contenedor gigante lleno de tibagna líquida, dirigiéndose a una estrella de clase R. Si impactaba, Hetzal no sería recordado como un desastre, sino como una explosión que la galaxia jamás olvidaría. En el colector solar 22X, Wright y su tripulación ya habían rescatado a todos los sobrevivientes cuando descubrieron a uno más, un Twi'lek inconsciente. El reactor estaba a segundos de estallar. No había tiempo para heroísmos. Wright improvisó otra vez, enseñó a un droide a repetir la secuencia de refrigeración y cargó al último sobreviviente, sabiendo que quizá no saldrían. Porque así funcionaba la Alta República cuando dejaba de ser un concepto bonito y se volvía de carne y decisiones imposibles. Wright volvió al reactor sin mirar atrás. Apartó al droide con una mano firme y tomó su lugar frente al núcleo ardiente. Mandó al droide con el herido. Le gritó a Ignamin que despegara ya, sin esperar órdenes ni consejos de guerra. El reactor no respondía, y el indicador quedó clavado en rojo como una sentencia. Wright suspiró, aceptando lo inevitable. «Todos somos la República», dijo con calma, como si no estuviera a segundos de morir. Y luego, solo hubo calor, luz y nada más. 4 minutos para el impacto. En Hetzal Prime, a bordo del Tercer Horizonte, el almirante Cronara miraba a Ava Chris como si hubiera perdido la cabeza. Ella insistía en quedarse atrás. La nave estaba repleta de refugiados hasta el límite. 1 kilo más y no despegarían. Avar sentía el miedo de todos como una marea espesa que costaba respirar. Abajo, miles de millones no tenían cómo huir. Si ella no lo intentaba, se morían todos. Cronara dudó un segundo. Avar no discutió. Bajó la rampa y saltó al vacío. Aterrizó suave en un campo de cereal azul, hermoso, tranquilo, completamente indiferente al fin del mundo. El Tercer Horizonte se fue. Avar quedó sola y no. Un tanque gigante de tibagna líquida iba directo al sol del sistema. Si impactaba, la reacción borraría Hetzal del mapa en segundos. Avar necesitaba estar ahí, en un mundo vivo, donde la fuerza le cantaba fuerte. Ajustó el comunicador solo a emisión y habló a los Jedi. Había que desviar la bomba o morir intentándolo. Quien quería irse, que se fuera ya. Nadie se fue. Los Jedi se quedaron. Avar guardó el comunicador, envió el plan por la fuerza. Algo grande, rápido y pesado debía cambiar de dirección. Todos juntos, al mismo tiempo. Sacó su sable, lo hizo flotar y girar. Dejó de ser arma y se volvió instrumento, una nota pura afinada con la canción del sistema. Avar cerró los ojos y se sumergió en el coro. La fuerza era mar, árbol, engranaje, fuego y viento, distinta para cada Jedi, una sola para todas. Buscaron la anomalía y Avar la perdió. El pánico casi los rompe, pero recordó algo simple y brutal. No estaba sola. Stala Maru la encontró, marcó el objetivo. Era ahora. Empujaron, el espacio vibró, el tanque se movió, pero no lo suficiente. Fallaron. El cansancio cayó como plomo. Jedi desmayados, vectores estrellándose, vidas apagándose. Avar pidió otro intento. Más Jedi se sumaron, incluso desde Coruscant. Yoda apareció en la fuerza como una luz antigua cantando esperanza. Empujaron otra vez, y otra. El tibagna rozó el sol y se desvió. El sistema se salvó. Avar cayó de rodillas, exhausta, agradecida. Kevin Tarn transmitió todo sin permisos ni filtros. La galaxia entera contuvo el aliento y celebró. La luz había ganado. Pero no había terminado. En el sistema Abdalis, 7 fragmentos más salieron del hiperespacio. 6 pasaron de largo. El 7º golpeó un mundo industrial y mató a 20 millones de personas. La primera emergencia. Y luego llegaron ellos, los Nihil. En Abdalis, un convoy evacuaba obreros y familias cuando una nube extraña apareció en su ruta. Sensores mudos, mal presagio. Intentaron rodearla. La nube disparó. Un rayo apagó una nave entera. Luego más relámpagos. De la tormenta surgieron naves feas, llenas de púas y motores escupiendo fuego verde. Un enjambre salido de una pesadilla. Los cargueros dispararon como pudieron, pero la esperanza murió rápido. Eran los Nihil. Saqueadores, asesinos, fantasmas del borde exterior.
El capitán Odava ordenó huir, aunque supiera que era inútil. Los Nile no negociaban, tomaban lo que querían y destruían el resto. Y la galaxia, todavía celebrando Quetzal, no vio que aquello era solo el comienzo. En Coruscant, el corazón de la galaxia, existía un lugar donde el ruido bajaba la voz, la Plaza de los Monumentos. Lina So, canciller suprema, apoyó la mano en el Umate, una montaña real preservada en un planeta devorada por Duracero. No era nostalgia barata, era una advertencia. Nada era eterno, ni siquiera la República. Anunció sin rodeos la ampliación del cierre del hiperespacio alrededor de Quetzal, 500 parsecs más. El borde exterior iba a sentirlo como un puñetazo. Comercio detenido, rutas cortadas, mundos al borde del hambre. Lina no se movió, no iba a permitir otro ruta legado. Los almirantes confirmaron números peores, 15 emergencias, fragmentos viajando como balas perdidas. Nadie sabía cuántos más quedaban. Los Jedi admitieron algo inquietante. No sentían intervención directa de la fuerza. No había Sith detrás. Eso lo hacía peor. Lina endureció el bloque y apostó todo a la baliza Starlight, su gran proyecto para llevar la República al borde exterior. 30 días para entender el desastre, para salvar lo que quedaba, para probar que la República no era puro humo. A solas, frente al Umate, Lina pensó lo que jamás diría en público. El hiperespacio se perdía, todo se iba al carajo. De vuelta en Quetzal, el tercer horizonte parecía un cementerio flotante. Droides reconstruían los restos del Ruta Legado, que es un carguero modular. Elzar Mann observaba en silencio junto a Kevin Tarn, quien había encontrado patrones en las emergencias, trayectorias, rutas. Si conseguían potencia de cálculo suficiente, podrían predecir los próximos impactos, tal vez hallar la caja negra. Avar Kriss llegó y dejó claro el plan: detener las emergencias y descubrir su causa. Para eso necesitaban a los San Tekka, expertos del hiperespacio. El reloj seguía corriendo. Mientras tanto, los Nile celebraban. Pan Eyta brindaba por Abdalis. Un error había costado una nave. Alguien tenía que pagar. Uno fue arrojado al vacío. Marchion Ro no miró. Él veía algo más. Los caminos no eran infinitos. Se crecían demasiado. El caos se descontrolaría, pero todavía no mandaba. En el Frona, Bel Sephitar estaba al borde de un acantilado cuando Loden Gregstorm decidió enseñarle a la mala: creo en ti, y lo empujó. Bel cayó, peleó con el miedo, se rindió y sobrevivió. Indira Stokes lo ayudó a levantarse y le recordó una verdad simple: los Jedi se caen, y si no aprendes a caer, nadie te salva. No muy lejos, en una granja aislada, Erika y Otto Blight vieron llegar una nube que no debía existir. Los Nile sellaron la casa, activaron droides perforadores como última defensa. Explotaron, mataron a algunos, no a todos. Los Nile prometieron dolor. La ayuda no llegaba, el miedo mandaba. En el comedor del puesto avanzado, Bell comía estofado con Porter Ingle. Cuando llegó la transmisión, una granja atacada, un niño pidiendo ayuda. Porter dejó de ser cocinero y volvió a ser leyenda. Loden se levantó, era lo que hacían, ayudar, aunque el infierno los estuviera esperando. En Naboo, Avar y Elzar hablaron con los San Tekka. Demasiada calma, demasiadas respuestas bonitas. Avar sentía paz, Elzar mentira. Se fueron con datos y dudas. Mientras tanto, el Eléctrica Mirada, la nave de Marchion Ro, no seguía rutas legales ni hipervías decentes. Se retorcía por caminos invisibles. Se hundía en regiones donde la física se rendía y reaparecía donde no debía existir. Y en el centro de todo, la clave viva de ese milagro enfermo, Mari San Tekka, anciana, frágil, conectada a una cápsula médica que la mantenía respirando a pura terquedad tecnológica. Para ella, pilotar esos caminos era un juego feliz. Para cualquiera más, era una sentencia de muerte. Mari veía lo que nadie podía ver, rutas entre rutas, atajos imposibles que no se podían copiar ni calcular. Cuando ella muriera, los caminos morirían con ella. Marchion lo sabía, y lo odiaba, porque la necesitaba más que a nada. Cuando Mari dejó de responder, Marchion no dudó. Activó la descarga eléctrica. El cuerpo de la anciana se arqueó, alarmas gritando como condenadas. Otra descarga, y otra. Cruel, sí, necesaria también. Marchion dudó un segundo cuando el corazón de Mari casi colapsó. Pensó que tal vez todo se iría al carajo ahí mismo. No le pareció tan terrible. Pero Mari volvió, sonrió como una niña perdida y preguntó si se había perdido otra vez. Marchion mintió con suavidad. Todo estaba bien. Ella habló emocionada de nuevos caminos, creyendo que seguía vendiendo rutas a la República, sin saber que su linaje había sido secuestrado y heredado como un objeto. Marchion la mantenía contenta porque así funcionaba mejor, y porque detestaba admitir que sin ella no era nada. Entonces le mostró el desastre del Ruta Legado, una nave.
fragmentos cayendo del hiperespacio como una maldición interminable. La República buscaba predecir las emergencias con máquinas gigantes. Marshall solo quería saber si era posible. Mary se rió. Claro que sí, podía hacerlo ahora mismo. En ese instante, todo encajó. Marshall salió, la mente en llamas, y llamó a los jinetes de la tempestad. Kassab, Pan-Eita, Lorna Dee. Les daría listas de futuras emergencias, sin caminos. Saqueo rápido, información vendida al mejor postor. Si la República se enteraba que alguien podía predecir el futuro, todo se iba al demonio. Kassab protestó, Marshall sonrió. La regla de 3 seguía mandando, o aceptaban, o quedaban fuera. Antes de irse, dio la orden más simple y cruel, llevar la cena a la abuela. Mientras tanto, en el Frona, la paz duró lo que un suspiro. Bel Sectifar volaba con Indira hacia una granja en llamas. Nile, casi seguro. En tierra, la escena era clara y brutal. Casa quemada, droides destrozados, muertos. Porter Ingle examinó el suelo con una calma que daba miedo. 6 personas, 4 cautivos, 2 niños. Bell sintió algo antiguo despertar en Porter, un recuerdo de guerra que no necesitaba gritar para imponer respeto. El símbolo de los 3 relámpagos confirmaba lo obvio, Nile. Entonces explotó todo. Topos mina, fuego, metralla. Bell reaccionó por instinto, salvando a Asqua por centímetros. Sobrevivió de milagro. Porter no luchaba, ejecutaba. Cortaba minas como si fueran malas decisiones. Bell entendió por qué algunos Jedi eran leyenda. El transporte quedó destruido, sin apoyo. Los Nile habían huido a caballo metálico. Porter no dudó, lo seguirían. En la Panacea, la fragata médica, Burriaga caminaba entre supervivientes del Ruta Legado. Odiaba las miradas de gratitud, los discursos, el peso de ser llamado héroe. Escuchó historias, cargó culpas ajenas, hasta que vio a un niño solo, pelirrojo, mirando el vacío. La fuerza gritaba tristeza. Burriaga no sabía qué decir, pero sabía que no podía irse. De vuelta en el Frona, la familia Blight avanzaba prisionera en una carreta repulsora. Erika Blight mentía con dulzura a sus hijos mientras una Trandoshana armada los vigilaba. Otto fingía inconsciencia tras el golpe que casi lo mata. Los Nile avanzaban lento, torpes, forzando a los acereros. Erika lo notó, eran malos jinetes. Eso significaba una cosa, alguien venía detrás. Ron dio la señal, chispas en la distancia, 3 jinetes, esperanza mínima, pero real. Cuando la guardia gritó alarma, ya era tarde. Otto activó los acereros. Frenazo brutal, Nile volando. La Trandoshana salió despedida y murió contra la hierro piedra. Buen viaje, lagarta de mierda. El caos duró segundos. Otto cayó inconsciente de verdad tras otro culatazo. No los mataron por una razón simple, dinero. La regla de 3. Decidieron dividirse, una emboscada y el resto usando a la familia como cebo. La carreta avanzó. Erika liberó a sus hijos y miró atrás. 3 haces de luz atravesaron el aire, dorado, azul y verde. Jedi. En otro rincón de la galaxia, Kassab Milico celebraba. En la nueva élite, drogas, música y caminos imposibles. Kassab no sabía de dónde salían esos caminos, pero le daban poder. Planeaba usarlo, su objetivo, Eriadu, un sistema desesperado por el bloqueo hiperespacial. Extorsión pura. Ofreció ayuda contra las emergencias y lo demostró pulverizando un fragmento del Ruta Legado. Pidió 50 millones. Para presionar, dejó caer la segunda emergencia. Muertos, terror. La tercera era una luna habitada. El dinero llegó, pero algo falló. El cálculo estuvo mal. El fragmento impactó. 1.200 millones de vidas se apagaron en segundos. El puente quedó en silencio. Kassab tenía el dinero y una condena. Ordenó volver con los Nile. Necesitaba protección. En Hetzal, Kevin Tarr observaba su obra monstruosa. Casi 58.000 navidroides conectadas en una red imposible para predecir emergencias. La república entera condensada en una meseta. El sistema se encendió. Calor, fallos, droides muriendo como moscas. Si caían por debajo de 50.000, todo se iba al carajo. Kevin sentía el pánico. Entonces Avar Kriss puso una mano en su hombro. Elzar Mann tuvo una idea loca, enfriar todo con la fuerza. Crear clima, empujaron corrientes, forzaron condensación. Dolor, agotamiento, y luego lluvia, bendita lluvia. Vapor, temperaturas cayendo, el sistema aguantando. En la pantalla apareció una futura emergencia. Funcionaba. Kevin había logrado lo imposible. La historia saltó de nuevo al Frona. Porter Ingle cabalgaba con Loden Gregstone y Bell. Emboscada en un desfiladero.
Dispararon al acerero de Porter. Cayó. Porter ordenó seguir y se quedó solo. Cazó al primer tirador sin drama. El segundo casi lo mata, hasta que Asqua saltó desde las rocas y lo convirtió en ceniza. Porter siguió. Más adelante, Louden y Bell alcanzaron a los Nile cuando abordaban sus naves. Bell dudó, Louden no. Sacó un cañón láser con núcleo Kyber. Disparó. Una nave Nile se partió en dos. La segunda usó a los rehenes como escudo. No podían disparar. Entonces los Nile jugaron su carta más sucia, dispararon a la madre y la arrojaron al suelo. Erika Blythe, viva, herida, suplicando. Louden la estabilizó mientras la nave regresaba para matar a los Jedi. Bell se plantó frente a ella, temblando, decidido. Louden levantó un muro de fuerza y cayó de rodillas. No podía hacerlo otra vez. La nave atacó. Bell, con miedo y todo, se convirtió en ese muro. Disparos, explosión. 2 vectores Jedi cayeron del cielo y dañaron la nave. En el vacío profundo, a bordo del Vigalarga Aurora 3, Pika Adrin estiraba los hombros y se acuerda, con bronca, de las vacaciones que nunca tuvo. Playa cancelada, créditos perdidos y la galaxia otra vez al borde del colapso. Joss, su marido, pilota con esa sonrisa confiada del tipo que nació para meterse en grandes problemas. Van rumbo a la 39ª emergencia del Ruta Legado. Suena rutinario, pero no lo es. La República ahora presume un sistema absurdo, una megamáquina hecha de droides, números y Jedi usando la fuerza como pegamento cósmico. Contra toda lógica funciona. Por eso están ahí. No por gloria, sino porque alguien tiene que poner el pecho. 4 Vigalargas, 2 vectores Jedi, Te-Ami y Mikel Sudmani liderando. Si todo sale bien, será un pedazo irrelevante flotando en la nada. Si sale mal, nadie vuelve a casa. El espacio se rasga y el fragmento aparece. No es la caja negra. Nada crítico. Todo parece bajo control. Demasiado control. Desde la sombra, Lourna Dee observa. Jinete de la tempestad Nile, fantasma armado, rabia contenida. Odia a Kasab por su cagada en Eriadu. Odia que la República está empezando a entender el juego y odia, con pasión casi religiosa, a los Jedi. Martian Raw fue claro. Si no es la caja negra, se van. Lourna aprieta los dientes, reprime las ganas de disparar y ordena saltar por un camino. No hoy. La sangre puede esperar. La 40ª emergencia no espera. El puente del Ruta Legado. La caja negra. Joss lo anuncia y el ambiente cambia. Silencio. Falta un Vigalarga, pero el plan sigue. Mikel y Te-Ami usan la fuerza para frenar el fragmento, mientras las magnetoabrazaderas hacen su trabajo. Peligroso, pero ya lo hicieron antes. Incluso bromean, hablan de futuras misiones, de cazar a Kasaf juntos. Por un segundo, la galaxia parece normal. Error. Los misiles llegan sin aviso, de la nada, directos a la caja negra. No hay naves en radar. El enemigo está oculto. El infierno estalla. Láseres, maniobras al límite, contramedidas. Un misil atraviesa una nube de señuelos y revienta un Vigalarga. Joss grita. No hay tiempo para llorar. Siguen. Lourna Dee observa desde la sombra, contando impactos. Solo necesita uno. Quedan 2 misiles. Te-Ami intercepta uno. Mikel va por el otro. Entonces aparece un tercero, extra, traicionero, directo a ella. Mikel lo siente en la fuerza, casi lo atrapa, y una explosión corta todo. Te-Ami desaparece, muerta. El golpe es seco, brutal, un vacío que ni la disciplina Jedi puede llenar. Los sensores revelan por fin a la enemiga, una corbeta oculta, fea y peligrosa. Joss propone cazarla mientras recuperan la caja negra. Mikel no responde, acelera, tiene trabajo. Lourna pierde la calma, falló. La caja negra sigue intacta y ahora la están cazando. Lanza todo lo que queda, pero no basta. El Vector y el Vigalarga neutralizan los misiles. Su nave no está hecha para duelos frontales. Ella es lista, activa el camino y huye, furiosa. Esto no terminó, recién empieza. En el Frona, la cosa es más sucia. Dent Magrona, nube Nile, está jodida. Los Jedi le pisan los talones, la nave apenas responde y el camino de escape queda lejos. Lleva a los Blythe secuestrados. Gran botín, pésima idea. Odia a los ricos, odia su pasado y odia a los Jedi con ganas. Pide a su tormenta un camino imposible a baja altura. Dudan. Así funcionan los Nile. Libertad total, respaldo condicional. Los disparos rozan la cabina.
Dent decide cruzar una línea podrida. Ordena arrojar a la niña por la escotilla. Carnada. Los Jedi siempre intentan salvar vidas inocentes. Siempre. Apostar a eso es una mierda, pero funciona. Muy lejos de ahí, en el tercer horizonte, la verdad cae. Avar Kriss, Elzar Meng, Lozan Tekka y la canciller Lina Soh observan la holo de una nave Nihil cruzando el hiperespacio en un ángulo imposible, dejando estelas rojas y doradas. Eso mató al Rotalegado. No fue un fallo, fueron los Nihil. Lina Soh decide, las hipervías no se reabren. Se moviliza una flota. Esto ya no es contención, es cacería. En el no espacio del gran salón Nihil, Marchion Ro flota como un dios flaco al borde del abismo. Kazaf, Pan Eyta y Lord Nadi lo miran con bronca. Marchion habla claro, la República sabe. Kazaf propone huir con el botín. Libertad Nihil dice. Pan Eyta entiende la verdad, eso es cobardía. Marchion se cansa, le mete un puñetazo brutal a Kazaf, rompiéndole la cara. Cuando intenta sacar el blaster, una vibroestrella le atraviesa la mano. Marchion la pisa contra el suelo y deja el mensaje claro, él es el ojo. Los débiles no mandan. Luego ofrece algo mejor que la muerte, un plan. Kazaf destruirá la caja negra. Lorna terminará el secuestro en el Frona. En el Frona, Bell Sectifar ve caer a la niña desde el cielo. Sin pensar, salta. Kilómetros de caída, viento rugiendo, miedo puro. La fuerza lo guía. Encuentra a la niña, la abraza, le pide que confíe. No lucha contra la gravedad, la acepta. Caen como hoja, aterrizan vivos. Bell entiende algo esencial. Ser Jedi es salvar a otros, aunque te rompa por dentro. Mientras tanto, el Consejo Jedi debate. Empate. Jora Malli decide. El Ataraxia acompañará a la flota. En la nebulosa Kur, Kazaf espera con el estómago hecho nudo. La República llega con todo. Eriadu también. No hay escape. Kazaf ordena combatir. La tormenta estalla. Los Nihil usan técnicas asquerosas, residuos tóxicos, cápsulas de rescate explosivas. La República intenta ser noble y recibe muerte a cambio. Los Jedi entran en escena. Avar conecta a los suyos como una sinfonía viva. Entonces pasa lo imposible. Los Nihil saltan dentro y fuera del hiperespacio en combate. Una nave aparece en medio de la formación Jedi. Explosión. Jora Malli desaparece de la fuerza, muerta. Los caminos de batalla de Marchion cambian la guerra para siempre. De vuelta en el Frona, Loden Gravestorm queda solo contra una flota. Indira escapa con parte de la familia. Loden confía en la fuerza y en su nave, derriba enemigos, abre camino. Luego hace lo imposible, salta al vacío, aborda la nave Nihil, se rompe la pierna, sigue igual. Rescata a Otto Blight, cree que aún puede negociar, error. Un torpedo libera un gas neurotóxico. Loden intenta resistir, pero cae. Otto también. Entre la bruma aparece Lord Nadi, caminando tranquila. Sonríe. Esta vez ganó. Ordena llevárselos vivos. La batalla de Kur no fue una guerra, fue una pesadilla fosforescente. Los Nihil no peleaban como nadie cuerdo. Saltaban dentro y fuera del hiperespacio en distancias ridículas, apareciendo a 1 kilómetro, a veces menos. Incluso los Nihil chocaban entre ellos. No había reglas, no había frente, solo carnicería. Avar Kriss, flotando en el Ataraxia, escuchó la fuerza y entendió el patrón oculto. Cada Jedi muerto era una nota arrancada, pero en medio del caos apareció un ritmo salvaje. Avar lo captó y lo compartió, conectando a los Jedi pilotos como una sola mente. De pronto sabían de dónde aparecerían los Nihil antes de que lo hicieran. Elzar Meng voló como un condenado, cazándolos apenas salían del hiperespacio. La rabia de los Nihil los hacía predecibles. Creían que era su fuerza, pero los dejaba desnudos ante la fuerza. Del otro lado, Kazaf Miligo ya no controlaba nada. Los caminos de batalla obedecían solo a Marchion Ro. Cuando el mensaje llegó, fue claro y cruel. Victoria para los Nihil, sacrificio para Kazaf. Marchion lo había usado y lo dejó morir. Las naves de Kazaf cambiaron de táctica y se lanzaron al suicidio. Aparecieron dentro de los escudos republicanos para estallarse de frente. El almirante Cronara no lo entendía. Esos tipos eran saqueadores, no fanáticos. Aún así, no hubo redención, solo explosiones. Cuando la última nave Nihil quedó inutilizada, Mur Albin, de Eriadu, abordó sin dudar y ejecutó a Kazaf. Silencio. Kur quedó como un cementerio flotante. La República creyó haber ganado, aunque algo olía mal.
Y tenían razón. Muy lejos, Martian Raw jugaba con una espada láser. Le explicó a Lorna Dee que había sacrificado a un tercio de los Nile a propósito, para que la República bajara la guardia. También había aislado la tempestad de Lorna. La necesitaba. Cuando alguien mencionó a un minero secuestrado, Martian lo atravesó sin pestañear. Ese no era el objetivo. Él quería un Jedi vivo. Mientras tanto, el canciller Lina Soh decidió reabrir el borde exterior. Declaró la amenaza contenida, impulsó comercio y grandes obras. Coronar advirtió que no sabían nada real sobre los Nile, pero la República siguió adelante. Baliza Starlight sería el símbolo de seguridad. Todos somos la República. En el no espacio, miles de Niles se reunieron bajo una cúpula artificial. Martian Raw apareció con una máscara nueva y la capa de su padre. Mostró la batalla de Kur como un espectáculo y manipuló la historia, la República y los Jedi como verdugos, Kassav como mártir. Luego mostró el verdadero poder, los caminos de batalla, el caos absoluto. Cuando llegaron los choques suicidas, Martian habló de libertad y sacrificio. Finalmente se quitó la máscara y se proclamó Ojo de los Nile, uno de ellos. El salón estalló. Nosotros no cabalgamos la tormenta, nosotros somos la tormenta. Después, en silencio, Martian visitó a Mari San Tekka, viva y conectada a máquinas, fuente de los caminos. Luego bajó a la prisión. Allí estaba Loden Greatstorm, roto pero sereno. Martian resistió a la fuerza y le dejó claro que no tenía planes, solo objetivos. Sacó una vara viva y maldita. Que vengan, dijo. La baliza Starlight se encendió como un faro obsceno de esperanza. Discursos, sonrisas, promesas. Lina Soh habló de futuro y nombró a los caídos, incluyendo a Loden. Bel Sectifar se negó a creerlo. Los Jedi encendieron sus sables. Todo parecía perfecto. Demasiado. En un jardín ardiente, Avar y Elzar se despidieron como Jedi. Cuando Avar se fue, Elzar tocó la fuerza y ésta lo destrozó. Visiones de muerte, oscuridad y Jedi cayendo. No era una advertencia, era un destino. Y en esa visión no había odio, solo una cosa dominándolo todo: miedo. Nos vemos en un siguiente resumen. Adiós.